Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Quisiera saber si me están pudiendo escuchar bien, por favor. Celic. Muy bien. Entonces, en la otra clase que ya pasó, habíamos estado terminando la parte de principios, ¿no? Vamos a terminarlo ahora y después vamos a entrar a ver ese caso que quiero mostrarles. Bien, entonces, continuando con la exposición. El principio de entidad en marcha implica de que la institución como tal tiene que reportar y comunicar lo que son las notas a los estados financieros de que la institución tiene previsto continuar realizando sus actividades, ¿no? Y eso el contador lo tiene que revelar en notas a los estados financieros, salvo de que ya tengan situaciones que ya no les permitan, por ejemplo, no les permitan continuar. O sea, es decir, pueden tener ya iliquidez, pueden tener ya un patrimonio totalmente absorbido por las pérdidas. Entonces, esas situaciones ya darían lugar a que la institución tome una medida. Esa puede ser tal vez en algún momento hasta querer tomar la decisión de cesar, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí hay un principio que dice que se tiene que revelar, o se tiene que, el contador tiene que, así, ¿no? Bien, entonces, en lo que es ejercicio, lo que hace referencia es de que los resultados se tienen que medir cada año y tienen que ser uniformes los años. Eso significa de que nosotros como contadores lo que tenemos que hacer es dos cosas. Primero, asegurarnos de que todas las transacciones que corresponden, ¿no? A lo que son, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que ver es de que, por ejemplo, los ingresos que se contabilizan, que vayan a afectar, digamos, a las cuentas de resultados, sean por servicios prestados en el año. En el caso de gastos, correspondan a erogaciones que se han hecho, por ejemplo, a servicios prestados en el año. Entonces, este principio hace referencia de que tiene que haber uniformidad. Entonces, si alguien contabiliza, por decirles, si alguien contabiliza, a ver, un caso, eh, por ejemplo, una venta del año 2019, o sea, ahora estamos en el 2021, entonces ya estaría afectando a este principio de ejercicio, ¿no? Porque no corresponde el servicio a esta gestión, sino que había un presupuesto proyectado para ese año, ¿no? Entonces, este principio regula esa situación. También tenemos lo que es moneda de cuenta. Todos los estados financieros deben reportarse en bolivianos, ¿no? Y si hay moneda extranjera dentro de sus transacciones, tienen que convertirlo y exponerle al tipo de cambio que hace referencia el Banco Central de Bolivia. El Ministerio de Economía ha señalado de que tiene que ser el tipo de cambio de compra, entonces se tiene que reflejar a ese tipo de cambio. La uniformidad tiene que ver con las políticas contables que se van empleando. Si alguien, por ejemplo, cambia de política contable, por ejemplo, método de costeo, se cambia de webs a PEPs, o también, por ejemplo, se cambia el método de depreciación, entonces uno tiene que hacer referencia a que se tiene que revelar ese cambio y la incidencia que va a tener sobre los estados financieros. No nos olvidemos de que la modificación tiene que traer mejores, como se dice, exposiciones en la información financiera. Entonces, esto de la uniformidad tiene que mucho que ver con esos cambios que se van a dar y se tiene que revelar. Y si se siguen manteniendo, entonces se quiere decir que se está cumpliendo con el principio de uniformidad, ¿no? Es importante hacer referencia sobre la evaluación, es decir, o sea, el cambio de un método, por ejemplo, el método de previsión para cuentas incobrables, digamos, empleando lo que dice el decreto 24051, donde tenemos que tomar los quebrantos de los 3 últimos años y sacar un porcentaje para poder generar digamos, una previsión.
Respecto a sacar, por ejemplo, un porcentaje, más que todo de previsión, solamente tomando, digamos, las antigüedades de saldos, digamos, todos los que son arriba de 120 días de antigüedad que tenga, que se genere una previsión de 100%, o los que tienen 60 días de antigüedad ya que tengan 50% de previsión. O sea, todas esas políticas que se definen tienen que tener una uniformidad. Entonces, aquí el principio hace referencia a eso, de que se tiene que asegurar de que esas políticas se aplican de gestión a gestión, ¿no? Bueno, a ver, seguiremos. Tenemos lo que es objetividad, o sea, es decir, implica de que se tiene que reconocer los cambios que se dan tanto en el presupuesto como en el patrimonio, así como en el subsistema de registro de tesorería, ¿no? Una vez que ya sea posible identificar ese cambio, es decir, cuándo se debe que reconocer un activo fijo, por ejemplo, cuándo se tiene que reconocer, por ejemplo, una transacción que corresponde a inventarios, por ejemplo, cuando eh, alguien alguna vez dijo, no le podemos reconocer activo fijo si no lo utilizamos. O sea, si por hecho de que no nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, por medio de su uso, eh, dar lugar a que nosotros podamos generar algún tipo de rédito o algún tipo de objetivo podamos alcanzar con su uso, entonces, ¿para qué vamos a reconocerlo si no cumpliría con la condición de activo? Evidentemente, la conceptualización que se da al activo tiene que estar reflejado. Por ejemplo, ahí, digamos, lo que exponemos en el balance tiene que responder a esa conceptualización. Si no lo hacemos, entonces lo que pasa es de que va a haber un cuestionamiento, o sea, un cuestionamiento referido a que esos bienes no están generando, por ejemplo, por medio de su utilización, no están contribuyendo a la institución, ¿no? Es decir, a ver, si tienes efectivo, utilizas el efectivo para poder llevar adelante el funcionamiento de la institución. Hay cuentas por cobrar, evidentemente, emergentes de ventas, ¿no? Hay, por ejemplo, inventarios que se emplean ¿para qué? Para que puedan, digamos, llevar adelante actividades, o sea, se van a consumir. Si hay otras que, por ejemplo, se van a enajenar, entonces se van a permitir, por ejemplo, generar recursos para la institución, pero cada uno responde al hecho de que por medio de su utilización va a generar lo que es réditos para la institución, o sea, se busca de que contribuya a la gestión. Entonces, si no se utiliza, entonces tampoco va a cumplir con esa condición. Entonces, en esta parte de lo que es el reconocimiento, este principio así bien claro y que dice, ¿no? Establece que esos cambios, cuando se dan, o sea, inmediatamente debemos reconocerlos, pero objetivamente, es decir, si cumplen con las condiciones y además si tienen respaldo. Lo que es prudencia implica considerar, por ejemplo, en lo que es el registro, de que nosotros no podemos emocionalmente imputar, como puedo decir, ese ingreso y punto. Hay que hacer una valoración si efectivamente es ingreso, ¿no? Entonces, por ejemplo, les cuento un caso, ¿no? El Estado subvenciona, por ejemplo, ¿no? Ver lo que es el combustible, subvenciona el combustible y el Estado, por ejemplo, subvenciona, y hay una subvención que en sí se le tiene que pagar a yacimientos, ¿no? Los yacimientos lo que hace es reconocer una cuenta por cobrar. ¿Por qué razón? Porque en realidad está vendiendo a, póngale la gasolina, no sé, creo que es a 3,74 bolivianos el litro, ¿no? Eso lo vende al público. Pero en realidad ese no es el precio. El precio debe ser 8 bolivianos el litro. Entonces, los reconocen con 8 bolivianos en el balance, pero hay una diferencia
que se genera como cuenta por cobrar. La población solamente paga 3,74 litros. Entonces, esas ventas se dan, digamos, ¿no? Es decir, eh, imputas ventas, ¿no? De bienes y contra, digamos, lo que son el disponible. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es de que eh, hay un remanente. No lo van a exponer sobre ese 3,74, lo ponen sobre 8. Entre la diferencia se pone cuentas por cobrar. Y así mientras, ¿a quién le genera esa cuenta por cobrar? ¿Quién es el deudor? El nivel central del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Tesoro General de la Nación. Entonces, tiene que pagar, ¿no? Le tiene que reembolsar, como se dice. Pero ese reembolso no se da directamente, sino que se da mediante una conciliación de todos los movimientos. O sea, no es que en este caso, como Yacimientos le va a decir, mira, de la diferencia me tienes que pagar. No se da así, sino que si bien reconoce una cuenta por cobrar, esa cuenta por cobrar está sujeta a que pueda subir o pueda bajar, porque es emergente de una conciliación que se hace. Esa conciliación que se da tiene que ser, por ejemplo, el motivo por el cual se tiene que establecer efectivamente lo que va a devolver el nivel central del Estado mediante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas por la subvención. En realidad, el usuario está pagando el combustible, pero lo que el nivel central del Estado le está pagando a Yacimientos es el precio de mercado, el precio que es internacional del combustible, que es, no sé si es 8 bolivianos, 8,50, pero cuando se conoce contablemente, ¿lo vas a reconocer como ingreso directamente o vas a esperar de que se concrete? Aquí dice actuar con prudencia, ¿no? Dice acá, enseñan que la medición o cuantificación de los hechos económicos, la ente debe adoptar un criterio preventivo. Es decir, que si es gasto, bueno, lo vas a imputar como gasto nomás, pero ten mucho cuidado cuando son los recursos que vas a captar, porque dicen que los recursos y gastos no se deben sobreestimar. Subestimar o anticipar o diferir. Cuando se debe elegir entre más de una alternativa para medir un hecho económico, se elegirá aquella que no sobrevalúa los objetivos ni su valor. Entonces, ¿qué es lo que inicialmente se analizó? El 3 puntos, el monto de los 3,74 se reconocía como ingreso porque ya estaba el recurso recibido por parte de la población. Esa diferencia hasta que no se te lleve adelante la conciliación, no se puede reconocer como ingreso. La diferencia, ¿por qué? Porque van a conciliar entre yacimientos, el Ministerio de Hidrocarburos, entre el Ministerio de Economía, hacen conciliaciones y constantes, porque imagínense, el combustible se mueve diariamente. Entonces, como es diario, lo que se tiene que hacer es, se tiene que proceder a qué? Proceder a primero tomar un criterio preventivo para que no se sobrevalúe. Porque si directamente lo llevan como ingreso, entonces sin tener la certeza de que le van a devolver, entonces están inflando los ingresos. Pero evidentemente, emergente de esa conciliación, en algunos casos se ratifican los montos, en otros casos hasta pueden ser menos, ¿no? Entonces ahí se tiene que reconocer lo que se haga la conciliación. Entonces, este principio actúa en esa parte mucho, bastante, ¿no? Y lo que es la evaluación al costo tiene que ver mucho con la expresión que uno hace cuando tiene transacciones en moneda extranjera. Asimismo, cuando vas a reconocer como parte de tu inventario, no solamente puedes reconocer lo que son, digamos, el costo que has incluido, digamos, a comprar a un proveedor, sino que también lo has trasladado desde cierto lugar hasta donde ya has incluido también en un gasto por transporte. Entonces, eso va a ir a sumar al costo. Y aquí dice eso.
dice que el valor del costo tiene que tomarse en cuenta de los otros criterios, además de lo que es el costo de la compra, así como producción y adquisición, ¿no? Y tienes que añadirle ahí otros gastos incidentales que se han dado para que, hasta que está colocado en el almacén, ¿no? Bien, la expresión de valores también tiene que ver acá. ¿Por qué razón? Porque si bien tienes un monto a valor histórico, ese monto a valor histórico te dice, por ejemplo, que puedes expresar, ¿no? Puedes hasta cierto límite, ¿no? Toda vez que tienes que tomar en cuenta, pues, lo que son esas condiciones del valor recuperable, del valor de mercado, el costo de mercado el más bajo. Entonces, este principio hace referencia a eso, a tomar en cuenta esos elementos que hacen a la evaluación. La importancia relativa para el contador es muy relevante, es decir, eh, a veces piensan de que 2 bolivianos, 5 bolivianos, por ejemplo, son insignificativos importes, pero también hace mención de que también tenemos que tomar en cuenta la naturaleza de la transacción. Eso lo hace significativo. Dice el contador, toma en cuenta no solamente el monto, toma en cuenta también la naturaleza de esa transacción, que lo puede hacer relevante, lo puede hacer de importancia relativa. Entonces, esos son elementos que tenemos que tomar en cuenta cuando contabilicemos. Y finalmente la exposición. La exposición tiene mucho que ver con la información que está registrada en todos los estados financieros. No nos olvidemos de que esto también tiene mucho que ver con la revelación en notas a los estados financieros. Se tiene que dar esa figura. Es importante que se tenga que considerar ese punto. ¿Para qué? Para fines de que el usuario que va a tomar esta información y va a conocer y va a comprender, o sea, entienda y conozca todos los asuntos. Que no quede nada, ¿no? Sin que haya podido por lo menos comprender o que algo no haya sido reportado y esté, por ejemplo, con las dudas. Por ejemplo, el hecho de que no registren pasivos, entonces hace de que alguien pueda tomar una decisión incorrecta, ¿no? Sobre el estado que muestra esta situación. Bien, bien, a ver. Con esto vamos a ir a la aplicación práctica. Voy a mandarse en este momento a su WhatsApp el ejemplo que quiero mostrarles ahora para que podamos verlo. Ya, a ver, vamos a generar, estén atentos. Aquí está, vamos a ver. Comenzaremos ya con el desarrollo y vamos a ir a ver dónde está. Sí. Ya, vamos a compartirlo con el WhatsApp. ¿Dónde está? A ver, me avisan si han recibido WhatsApp, por favor. Es una planilla. ¿Se visualiza? Bien, Sí, listo. ya.
Ver, entonces vamos a diseñar ¿cómo se dice? Nuestro asiento contable. Vamos a ir a una hoja de Excel y vamos a empezar a analizar. Tomen comprensión de lo que está ahí en el contenido y si tienen dudas me van diciendo. Entonces yo mientras voy a ir acá diseñando en una hoja de Excel los aspectos que necesitamos incluir. ¿Dónde está? Vamos a empezar a compartir. Bien, a ver, voy a empezar a añadir datos y ustedes me van a ir consultando, ¿ya? Entonces vamos a comenzar para que podamos tener claro la fecha. Tenemos la fecha, tenemos la entidad, aquí nos falta la entidad, el, hay que ver qué tipo de documento es. Es, por ejemplo, un registro. ¿Dónde está? Un estado de le vamos a añadir datos acá. Ya. Vamos a ver. EGA, imputación presupuestaria. EGA sin imputación presupuestaria. Recursos. Presupuestaria. Bien. A ver, vamos a seguir. Vamos a marcarlo aquí. Yo lo voy a hacer esto para marcar, para que ustedes puedan tener. Vamos a empezar vamos a diseñarnos. Los que están, por ejemplo, con la posibilidad, digamos, de diseñar, empiezan a diseñar en sus documentos o en sus cuadernos el contenido que estoy haciendo, ¿no? Lo que van a necesitar. Bien, entonces vamos a ver aquí. Preventivo, vamos a ver aquí el momento de registro. Momento de registro. Es el estimación de vengado y percibido. Vamos a lo que es acá, vamos a ver. Apropiación de vengado y pagado. Bien, pues aquí le colocamos un número de preventivo. Preventivo.
Bien. Vayamos diseñando, por si acaso, ustedes también en donde estén ubicados, empiecen a tomar estos datos, ¿ya? Es importante, miren lo que estoy colocándole acá. Sea más didáctico para que cuando hagamos ya la selección podamos reconocer, pues hay transacciones que tenemos que registrar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vayamos junto conmigo, vayan añadiendo esos datos. Bien. Bien. A ver, algún dato más que necesitamos. Miren, ¿saben? Lo que estoy haciendo es un formulario, ¿ya? Un formulario que en sí, lo que quiero extraer es de que tengamos, si vamos a registrar recursos, tengamos que elegir nosotros, es decir, a qué momento el registro registra, afecta, si es gastos, qué momento se está afectando. Es una ejecución presupuestaria de gastos con imputación, sin imputación presupuestaria. Entonces estoy tratando de rescatar todos aquellos elementos que en sí nos permitan a nosotros, ¿no? Tener claro, en este caso vamos a poner CONA. Aquí vamos a añadir un dato más, que es para los asientos CONA. Bien. Vamos entonces con... Bien, ahora vamos a seguir. Lo que tenemos que hacer es continuar. Bueno, me avisan cuando ya lo tenga ya sí también registrado en sus cuadernos para que podamos continuar. Dice esta hoja que estamos haciendo, ¿cómo se va a guardar? ¿Con qué nombre lo guardamos? Ya, a ver, lo que vamos a hacer, esa hoja que están haciendo, colóquenle comprobante diseñado, ya, colóquenle así, ¿por qué razón? Porque vamos a ir explicando de acuerdo al tipo de registro que vamos a ir haciendo. Por ejemplo, voy a comenzar con la apertura de registros. Miren, ustedes tienen en ese documento que les he pasado, lean lo que dice. Estamos hablando sobre yacimientos, ¿no? Es un modelo hipotético. Tenemos saldos al cierre de la gestión. ¿De qué gestión son esos saldos que están en la parte superior? 2019. Ya, 2019. Ahora me pide qué gestión estaría yo procesando la información. La información al 31 de diciembre del 2019. Ya, entonces yo voy a registrar la información. Estoy en el año 2020. Esos Ujú. saldos que son del año 2019, los voy Es como un voy inicial. a hacer una reapertura de registros, ¿ya? Sí. Ya, entonces voy a hacer 2 de enero del año 2020. Ya, 2 de enero. Aquí voy a poner fecha, 2 de enero del año 2020. Tengo que decir acá qué tipo de asiento es. De entidad voy a colocar yacimientos. Fiscales.
bancos. A pesar de que Yacimiento tiene su propio sistema, ¿no? No maneja el SIGEP. Pero bueno, vamos a ver. En el tipo de documento que le pongo acá, tenemos Diario, tenemos el tipo de documento que dice EGA. ¿Qué es EGA? Ah, ya. Es ejecución presupuestaria de gastos con imputación presupuestaria. Es SIP, es con imputación presupuestaria. EGA, SIP, con S, es sin imputación presupuestaria. Este caso de la reapertura es un asiento CONA. Yo marco una X acá y donde digo CONA y me voy después me bajo acá y empiezo a registrar cada uno de los, voy a hacer reapertura de registros. Hago la reapertura conforme a lo que está allí en ese documento que les he compartido. La reapertura no es mucho problema, ¿no? Entonces vamos y agarramos los códigos, o sea, todo lo que está ahí expuesto tal como está ahí, lo vamos a llevar al asiento. Bien, aquí al ladito yo lo voy a copiar todos las cuentas que en sí están ahí en el enunciado. Comenzamos con bancos. Bancos, hago la apertura, le coloco acá el código de la cuenta y empiezo a colocar aquí el nombre de la descripción de la cuenta. En este caso tengo yo la cuenta bancos. Bien, acá lo coloco bancos y empiezo a colocar su saldo. ¿Cuál es el saldo de la cuenta bancos? 200,000. 200,000. Bien, 200,000. Estamos. Vamos después al otro registro, Por cobrar. cuentas por cobrar. Entonces agarro cuentas por cobrar, le pongo el código acá y empiezo a registrarlo, su código. Este código es el código que está en el manual de cuentas contables. O sea, el sistema lo tiene que reconocer, ¿no? O sea, en el manual de cuentas contables está ese código. Pues acá yo voy a registrar 30,000, ¿no? 30,000. Vamos. Seguimos. Entonces, Acciones y participación de capital. acciones y participaciones de capital. Sí, vamos. Entonces ahí vamos registrando la reapertura. Entonces acá vamos a continuar con lo que son bienes muebles. Sí. Veremos acá cuál es el saldo de estas cuentas. Creo que acciones era 100,000, ¿no? Sí. Bien, 100,000. Bienes muebles tenemos 250,000, ¿no? Sí, 250,000. Bien. Seguimos. Es que tenemos que seguir desarrollando esto porque tenemos que empezar ya a abrir mayores. Perdón. ¿Qué activo más tengo? Edificios por 300,000. ¿Verdad? 2,711 edificios. 300,000. Bueno, la glosa va a bajar más abajo. Bien. Seguimos. Aún nos falta. Todo lo que es pasivo ahora.
Sí, los del pasivo. Cuentas a pagar a corto plazo. Código, cuenta, código de la cuenta. Aquí voy a colocar 10.500, ¿no? Sí, 10.500. Deuda interna a largo plazo. Es pasivo. Lo faltante que capital. Mm, ¿Cuánto ¿cuánto? tenemos de faltante? Mm, no cuadra. Este. Falta. Bien, entonces haremos a ver esto. Ya, a ver, sumaremos los totales. Entonces, ¿cuánto asciende los totales? Para que podamos ver. Activo 880.000. Saco. Ya, 880.000 exactos. Ujú, sí. Ya, Y totales. todo lo que es pasivo es 122.500. Y faltaría 757.500. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo Sí, que está faltando acá? Sumamos obvio. 980.000. Ya. Para fines de ejercitar, el activo aquí es igual. Activo es igual a pasivo y patrimonio. Pasivo más patrimonio, ¿no? Sí, aquí falta el patrimonio. Un patrimonio. Mm, Bien, entonces vamos a ir con la cuenta 31.111, que es capital institucional. Y le vamos a colocar para fines del ejercicio. Simplemente yo estoy tomando la nomenclatura del manual de cuentas del Ministerio de Economía, que se tiene que utilizar obligatoriamente. ujú. Menos 800. Dice, no es el mismo resultado porque está duplicando o yo estoy mal. Ha duplicado acciones y participaciones de capital. Porque yo tengo Ah, 880.000. sí, se ha vuelto a copiar. Es 880.000, ¿no? Ujú. Sí, gracias por lo que estábamos ahí registrando y resulta de que Capital, estamos ay, no. 757.500. Sí, ese es. Ya, Ok, sumamos, esta es la reapertura. con eso cuadra. Ya. Esto para mí va a ser el dato del comprobante. Y en la otra hoja voy a colocar ya mayores. Mayores. Mayores contables. Tengo que abrir mayores también, así como hemos visto hace unos minutos, también tenemos que abrir mayores, ¿no? Vamos a fijarnos. Ahí estamos cerrando un rato. A ver dónde está. Bien. Retornamos, se va a cortar, ¿ya? Y continuamos al regreso.